el brujo comenzó a hacer un ritual. Hizo un hoyo, mató a una persona y la metió adentro, y también realmente metió unos chivos adentro, un sacrificio que hizo ese día, y ahí descubrieron que ese cuerpo estaba ahí adentro. Y o sea, había más cuerpos ahí también que el cual sacaron. Porque también ahí habían serpientes, pudieron sacar serpientes que habían dentro de unos tanques. ¿Serpiente viva, muerta? Viva, la cual la mantenían con arroz, con comida ahí adentro. Dios le bendiga de manera especial. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo, desde aquí su plataforma preferida. Esto se puso serio. Y en esta ocasión estamos aquí desde el sur de la República Dominicana, en Batey 5. En esta oportunidad tenemos aquí a una mujer de Dios, que Dios la está utilizando. Ha tenido experiencias sobrenaturales que yo sé que cuando ella se la cuenten serán de bendición. Comparte este video y dele like en este mismo instante. Ungida, Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Suheidi Mato, pertenezco aquí en la comunidad de Batey 5. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Suheidi de manera especial, de manera extraordinaria. Solamente le digo, active su espíritu, porque hoy hay cosas sobrenaturales que se van a manifestar. Ungida, el escenario del Espíritu Santo y lo voy a compartir con usted. Lea la palabra. Sí, vamos a tener un texto leído en Mateo, su capítulo 12, verso 43. Y a su letra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue allá, desocupada, barrida y adornada. Quiere decir que realmente cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de un ser humano, si se descuida puede volver de nuevo. Tenemos que estar constantemente en la oración para que ese espíritu inmundo no vuelva de nuevo a nuestro cuerpo. Así voy a contar mi testimonio, simplemente para que también este testimonio llegue a muchas personas que están atadas por demonios y que tal vez piensan que no van a ser libres, y Dios puede libertarlo a través de testimonio que pueden escuchar, puede saber lo que Dios hace en nuestra vida. Amén. Cuéntenos, Suheidi, ¿de dónde viene Suheidi? ¿Cómo es su niñez? ¿Cómo se va formando aquí en Batey 5? Bueno, mi niñez es desde aquí, desde Batey 5. Mi mamá es de Tamayo. Mi papá pertenece a la comunidad cerca de Barahona, cercana de un sitio de Barahona, cerca que le dicen Jaquimelle. Y nos criamos aquí directamente, porque aquí hallaron donde vivir. Sabemos que en aquel tiempo las cosas estaban más difíciles que ahora. Y se casan aquí, naco aquí en Batey 5. Mi familia muy humilde, y luego me convierto a los 12 años en la congregación, y ya cuando me convierto a Cristo surge un inconveniente y me salgo del evangelio, porque tú sabes que cuando uno ve algo que le gusta en el mundo, simplemente uno dice: déjeme ir al mundo, porque lo que a veces tú nunca has experimentado lo que es el mundo, y yo quería saber qué era el mundo. Wow. Entonces, cuando ya está en el mundo, como a los 12 años se convierte, ¿verdad? Sí. ¿Ya a qué edad se aparta? Yo me aparté, bueno, yo desde pequeña fui cristiana desde los 6 años, okay. Pero me aparté a los 12. Ah, se apartó a los 12. Entonces, cuando se aparta a los 12, ya en plena adolescencia, juventud, ¿cómo se va desarrollando su vida? Cuéntenme. Bueno, mi vida en el mundo fue una vida difícil, el cual, estando en el mundo, experimentando el mundo, vi que las cosas no me iban bien, que las cosas eran más difíciles para mí. Y el Señor me hace el llamado. Hasta que el Señor me hizo el llamado, todavía yo no vine al Evangelio hasta que el Señor me hizo el llamado. Un día, ya estando con mi vida de agonía con mi esposo, vivíamos un pleito constantemente, y decido decirle a Dios llorando que me llamara, que yo necesitaba que Él me sacara del mundo. Y un día recuerdo yo sentada en una silla, no vivía aquí en mi casa, sino en la casa de mi papá. Y el Señor, oigo la voz del Señor sentada en una silla donde me dice: es hoy que necesito que te convierta a mí. ¡Wow! Terrible. Cuando el Señor me da la palabra, yo comienzo a temblar, porque yo nunca he oído la voz del Señor así tan audible directamente.
Y cuando el Señor me da la palabra, yo comienzo a temblar y no puedo dormir ni nada. Me acuesto en la cama, mi hermana se acerca a mí y me dice que qué me pasa. Yo le digo que escuché la voz de Dios, que me dijo que tengo que venir a sus pies. Wow, escuchó la voz del Señor, sin ser cristiana, Dios directamente llamándola. ¿Cómo era esa voz? ¿Qué tono tenía? Bueno, la voz de Dios es un tono como algo, un estruendo, algo que te estremece, algo que te habla y que tú buscas por todos lados y tú no ves quién es que está hablando, porque tú sabes que es la voz de Dios, una voz temerosa, que cuando tú la escuchas, sientes temor, porque algo con autoridad, Él me habló con autoridad. Wow. Ya en ese momento acepta a Cristo en su corazón. Sí. ¿Cómo fue su principio en la cristiandad? Bueno, ya siendo cristiana comencé a buscar del Señor. Comencé a experimentar lo que es la búsqueda, lo que es la oración. Y cuando comienzo a buscar lo que es la oración para ser libre, yo quería ser libre. Cuando comienzo a buscar del Señor, recuerdo que una sierva me dijo que vayamos a la iglesia. Y también el Señor le había revelado que había algo que había acontecido en mi familia de generación, pero no fue mi familia que lo hizo, sino alguien cercano, que le echó algo como una comida. Entonces, cuando le eché algo a la comida, si mi mamá se cuenta, todas nosotras comimos de la misma comida que esa persona le echó directamente a esa comida que mi mamá estaba haciendo. ¿Y qué decían? ¿Para qué? ¿Por qué le echó eso? Bueno, porque queríamos que nosotros seamos como una prostituta en la calle, que estemos cogiendo hombre y hombre y hombre. Entonces, esa persona decidió hacer eso. Entonces, ¿qué lo fue? ¿Le echó una brujería? ¿Fue? Sí, una brujería a la comida. Y recuerdo que cuando estábamos nosotros, entonces ya yo quería ser libre, siendo recién cristiana. Y cuando estábamos en el trayecto ya de 4 o 5 días ya metí en el Señor, ese demonio se me manifestó. Y cuando ese demonio se me manifestó, el Señor le habló a la sierva y le dijo que había que romper ese pacto que esa persona había hecho, que la forma de romper ese pacto era reunir nosotras, todas las hermanas mías, para que oraran todos, cogieran un retiro para que sean libres. ¿Cómo fue ese proceso? En ese momento, cuando se le manifiesta ese demonio. Bueno, ¿estaban todas reunidas ya? No, ¿o fue usted sola? No, sino con mi madre espiritual. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo ese espíritu? Bueno, ese espíritu lo que decía se raneaba en el suelo. Y cuando se raneaba en el suelo me decía que me acercara al altar, pero yo no me podía acercar porque tú sabes que el altar es algo santo. Y cuando yo estaba en el suelo dando vuelta ereta, entonces ella ora por mí y me dice, sal inmundo, espíritu mundo, sal fuera en el nombre de Jesús. Y inmediatamente yo fui libre. Cuando ella ora por mí, el espíritu que había en mí se aparta. Ella me dijo, no te descuides en la oración porque vemos que alguien ha hecho algo. El Señor le dice, alguien hizo algo en tu familia, el cual era para que tu familia no sea libre, sino para que tu familia esté atada. Entonces, las instrucciones que ella dio fue que tenían que reunirse todas. Todas. ¿Se pudieron reunir todas? No, porque la mayoría de mis hermanos son cristianos. Parte de ellas no son cristianas, sino la cristiana era yo y habían 2 más, pero tú sabes que para todo eso hay que estar dispuesto a hacer lo que el Señor dice. Entonces, en ese proceso ya, eso fue al principio de que usted era cristiana, todo eso. Entonces, ¿cómo va desarrollándose en su vida espiritual? Bueno, los ataques y todo. Bueno, mi trayecto no continúa ahí, sino que eso fue el principio. Pero lo más fuerte viene ahora. Cuando ya yo voy buscando al Señor constantemente, yo tengo un pequeño salón de belleza. Cuando tengo ese pequeño salón, había un brujo que estaba enamorado de mí. Ese brujo me ofrecía, ya yo siendo recién cristiana, que estuviera con él. Y yo le decía que no, porque yo soy cristiana, que yo tenía a mi esposo, que yo no podía estar con él. Bueno, en el trayecto del transcurso, una que era su novia, directamente fue a hacerse un completo de todo, uña y todo lo que se dice de una mujer que necesita el cabello y todo. Y cuando ella vaya, yo no sabía que era fiado, sino me mandó un mandado con otro muchacho diciéndome que él me va a pagar todo el dinero y que le hiciera el completo a ella. Wow. Pues yo le hago el completo a ella, de las uñas y todo lo que me manda a hacer. En la semana yo le mando a cobrar el dinero, él me dice que no me lo puedo pagar ahora. Ese día yo me voy a un retiro a la iglesia, me encuentro con él en el camino cuando vengo de regreso a la iglesia. El otro día yo voy a cobrarle, pero no voy directamente a su casa adentro, sino fuera. Pero cuando yo voy, lo que me impacta es cuando yo voy a cobrarle a ese brujo directamente del agua atrás, yo veo que él está haciendo su brujería. Veía un humo había como una caseta, y yo veía el humo que él estaba haciendo un trabajo a un hombre.
Wow. De ayer me manda, él no salió en ningún momento, él no salió a darme la respuesta, sino mandó a otra persona y me mandó a decir que me iba a mandar el dinero. En ese tiempo eran 700 pesos que él tenía que darme. Bueno, yo dejé de insistir con eso porque veía que él no me quería pagar. Nada, él se acercó a una señora y le dijo que él me iba a ponerme a mí, que él me iba a saber quién es él, que él me iba a ponerme a mí de otra forma. Tío, no, el brujo dijo que le iba a poner de otra forma. Sí, o sea, que me iba a poner loca, que me iba a volver loca con lo que él me iba a hacer. Wow. Y yo, tú verás que yo voy a sentar a esa. Cuando me dice esto, en los días yo no estaba esperando el dinero que él me lo iba a mandar. Ya yo estaba lejos de ese dinero. Yo cojo para el salón de como quedaba del otro lado de donde vive mi papá, que yo tengo el salón allá, no aquí en mi casa. Luego cuando voy, en el camino me llama una señora y me dice, mira, eso te mandó el brujo. Él me da el dinero, me manda el dinero. Cuando me da el dinero, antes de darme ese dinero, el Señor me mandó un mandado. 2 días antes, sí, se manifestó la gloria de Dios dentro de la congregación donde yo estoy y la sierva me dice Señor, que ore más, porque el enemigo te va a dar por la cabeza. Ay, esto se puso serio. Y cuando me dice la palabra, yo comienzo a pensar que me va por la cabeza. Yo siendo recién, no sé realmente a qué se está basando lo que ella está diciendo. Cuando me da el mensaje, el Señor también me confirma a través de una revelación que tuve, y yo veo un puerco negro grande en la galería de mi casa. Pero literal o espiritualmente. No, es un sueño. En un sueño. En un sueño. Ese puerco negro lo veo sentado, acostado en la galería de mi casa, donde está la puerta. Yo decía, Dios mío, pero el Señor me está hablando, pero no entiendo lo que el Señor me está diciendo a través de todo esto. Wow. Y bueno, cuando él me manda el dinero, entonces, como le seguimos diciendo, con la persona que me lo mandó, inmediatamente a los 2 días, lo que él me mandó a través del dinero comenzó a hacer efecto. Él le envió el dinero. Sí. Y el dinero tenía... Algo. Wow. Explique eso. Cuando comienza a hacerme ya efecto, que yo vengo aquí a mi casa, yo compro ese día, creo, un de esos palitos de queso, una funda de palitos de queso para los muchachos aquí en la casa y lo compré. Y cuando lo compré, ya los demonios comenzaron a hablarme en mi mente. Dios mío. Recuerdo que había una basura que habían prendido detrás de mi casa y me decía, echa ese palito de queso en la basura porque eso es malo, eso no es bueno. Y yo comenzaba a llevarme de la voz que me estaba hablando, pensando que era Dios que me estaba hablando. Para que tú veas la voz confusa, que el diablo también habla, no solamente Dios habla, también los demonios hablan. My God. Y cuando sucede esto, que yo he hecho ya los palitos de queso, me llevo de la voz y he hecho los palitos de queso en la misma basura, recuerdo que comenzó a hacerme tanto efecto que ya en la noche ya yo no aguantaba. Dios mío. Yo sentía ya mi brazo, donde me pasó el dinero, mi brazo se me transformó, se me puso más pequeño que el otro. El brazo, espérese, el brazo se le puso más pequeño. Más pequeño que el otro. ¿Cuál? El donde recibí el dinero este. El izquierdo, el derecho. El derecho. Donde recibí el dinero se me puso más pequeño. O sea que ese me llegaba aquí y ese me llegaba ahí, así estaba así. De la enviación que me había mandado. Entonces cuando me envía toda la enviación, que me envía esto, inmediatamente yo llamo a mi hermana, porque yo me siento extraña, yo no me siento que soy yo. Y le digo, Denny, yo necesito que tú vengas a buscarme, porque yo no me siento bien. Llamo al marido mío que trabaja también en el consorcio, y él vino. Ella manda a buscarme con mi esposo, y cuando me manda a buscarme con mi esposo, con el esposo de él que era cristiano, él decía que por la visión que él veía de Dios, literalmente decía que él veía esa cosa que estaba detrás de mí. Y cuando veía esa cosa después detrás de mí, decía que eso no era normal, porque veía eso, que se le engranojó el cuerpo, decía que era algo sobrenatural. Cuando llego allí a la casa de mi hermana, ella llama a su pastor de su congregación. Cogen un poquito de aceite ungido y él comenzó a orar por mí, me acostó en la cama, yo estaba voceando. Ya todo lo que yo tengo ya es fuera de lo natural. Y viene él y me unge el brazo. My God. Cuando me unge el brazo, yo sentí que ese brazo, eso así, se desprendió así. ¡Tan! Dios mío. Y cuando ese brazo se me desprendió, ya estaba igual que el otro, con la oración que el pastor hizo con fe. Wow. Y le ungió el brazo. El brazo, donde recibí la brujería. Y inmediatamente cuando eso pasó, ya yo tenía mi brazo normal, pero yo no estaba normal todavía, yo no estaba libre, porque todavía
faltaba pasar más en el proceso, el cual Dios tenía que permitirme eso. ¿Por qué? No lo sé, pero yo sé que Dios tenía que permitirme ese proceso. Y durante el trayecto, el enemigo me hablaba pensando yo que era Dios, y un día yo recuerdo que voy a quemar unos cuadros de una señora. Pero ¿unos cuadros de qué? Unos cuadros como el cuadro de Santa Marta, tenía su paño, ella tenía higuera, todo tipo de agua que se diga que son de brujería. Pero ¿y cómo usted llegó a quemarle esos cuadros? ¿Cómo? Porque el enemigo me administraba que vaya a tal lugar y yo lo hacía. Y no usted pensaba que era Dios y era el enemigo. Ajá, exactamente. Dios y cuando yo voy a andar esos cuadros, yo le digo a ella que dice el Señor que realmente que si yo no queme esos cuadros, la casa le va a coger candela. Y ella dice, pues si ese es el problema, vamos a sacar todos los cuadros y vamos a darle candela. E incluso cuando ella sacó todos los cuadros para que yo los quemara, los cuadros no querían coger candela. Nada de candela. Yo tuve que coger un martillo y comenzar a darle martillazo. Yo no sé cómo Dios me libró de ahí, pero comencé a darle martillazo a esos cuadritos. Y ella compró gasolina y yo le pegué fuego a los mismos cuadros. Y cuando le pegó fuego a los cuadros, ya que yo salgo hacia mi casa, ya mi hermana directamente me lleva para ya yo estar allí, ve mi mamá la situación en que yo me encuentro, ya las personas decían que no, que era por los cuadros, por lo que yo había quemado, no era por eso, sino por la enviación que a mí me había mandado. Hay una pregunta. ¿Cómo usted sabía que no era Dios y que era el enemigo? ¿Cómo usted puede definir eso? Para que la gente pueda entender. En el momento no lo pude entender. Pero después, ¿cómo lo pudo entender? Bueno, pues yo lo pude entender después porque había una voz confusa dentro de mi mente que me hablaba, la cual no era Dios, sino era que el propósito de Dios, yo quería hacer algo en mi vida, que yo tenía que entender, que yo tenía que pasar por ahí. Pero la voz que me hablaba a mí, que me decía haga esto, pensando yo que era Dios, sino estaba influenciada por los demonios, porque ya yo tenía la brujería, yo tenía la enviación dentro de mí. Wow, ok. Ya yo estaba endemoniada totalmente. Entonces, ya siendo así, ya yo estaba luchando con un principado, el cual me manda para matarme directamente. Cuando me mandan este principado, que ya me llevan directamente a la casa de mi hermana, que ya yo estoy allí, en la casa de mi hermana, y ya ella me tenía miedo, la gente que iba me tenía miedo, pensando que yo podía hacerle algo. Cristianos que también me tenían miedo, pensando que yo podía hacerle algo. Donde realmente no debemos tener miedo, si somos cristianos, tenerle miedo a una persona que está endemoniada, porque si tú eres de la luz, las cosas de la tiniebla no te pueden, una persona que tiene la tiniebla no te puede hacer daño. Ok. Entonces, sale ya de quemar los cuadros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, de ahí ya me trajeron de mi hermana. Sí. Ella me está cuidando de allí. Mi mamá decide llevarme al médico como eso de las 2 de la mañana a la localidad de Tamayo. Sí. Cuando decide llevarme a Tamayo, entonces allí yo estoy voceando, pero hay algo misterioso en mí que no me sale ni una lágrima, algo que nunca he visto yo. Yo lloraba, pero a mí no se me salía ni una lágrima, eso es algo incoherente. Yo lloraba, pero yo quería que se me saliera una lágrima y ni una lágrima yo botaba. Yo decía que por qué yo no botaba una lágrima. Dios mío. ¿Qué pasaba ahí? Y recuerdo que me puse una inyección en el brazo y los demonios me administraban que me iban a matar. Eso era lo que me decían, que me iban a matar, que yo no iba a quedar viva. Y yo decía, mamá, no permita que me pongan esa inyección en el brazo, no lo permita, no lo permita. Y tuvieron que agarrarme gente para ponerme la inyección porque yo no quería que me inyectaran. Y era grito, desesperada. Yo estaba desesperada. Y recuerdo que me llevaron a una iglesia local que pertenece a mi iglesia, con la pastora Mechi, que le puede testificar también, donde yo fui a ese día, recuerdo yo. Y ellos me pusieron a renunciar de nuevo. Y recuerdo que estaba mi tía también ahí y me dijo que por qué yo estoy así, que yo no soy así. Y oraron por mí. Y nada más decían esos demonios que me iban a matar. Cuando yo salí de ahí, yo tenía temor de andar en la calle. Mi mamá me sube a un vehículo y recuerdo que esos demonios me decían, tírate. Y yo no me tiraba. Wow. Y de ahí mi hermano otra vez me llevan de mi mamá. Siempre tenía con un corre y coro, siempre a las 2 de la mañana era un corre y corre conmigo, donde mi hermana, en Uvilla. Cuando me llevan entonces me dice mi mamá que hay que llame a la capital, porque tal vez yo tengo algún trastorno, yo no entendía que era lo espiritual. Y me llevan a un psiquiatra. Me llevó primeramente a Barahona un psiquiatra primero antes de llamarme a la capital. El psiquiatra le está quitando a ella 30,000 pesos para dejarme interna. Dios mío. Y los demonios me decían que realmente que yo me voy a quedar ahí. Los demonios le decían que usted se iba a quedar ahí. Que yo me iba a quedar ahí. Que le iban a atar a... Dios, esto se puso serio. Usted tiene que compartir esta palabra. Esto está sobrenatural. Dios mío. Y cuando me dan la palabra que me dice esto, los demonios,
Mi mamá no tenía la cualidad, porque mi mamá es pobre, no tiene la cualidad de decirme a mí que me va a dejar interna ni nada de eso, el Señor tampoco le iba a permitir. Pues entonces ya me saca de la clínica natal, le dan unos medicamentos para que yo me lo tome, me mandan a hacer una placa y todo estaba normal, los análisis estaban normal, no había ningún tipo de problema. Ella decía que eso no era algo normal, me senté en un banquito cerca de la clínica, y yo empecé a llorar, yo dije, mami, ¿por qué a mí no me sale una lágrima? Yo me siento que no me sale una lágrima, que por qué, yo le decía que por qué no me salió una lágrima. En el momento ya salimos hacia la casa, al otro día mi mamá lleva hacia la capital. Ahora me lleva otro psiquiatra de nuevo para saber cuál es el problema. Allí me llevaron donde estábamos, a decir, todos los locos, en el patio, como tan medio atormentado de mente, me meten en una habitación con un doctor. Y el doctor me hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hizo el doctor? La pregunta que me hace el doctor, que cuál es, ¿qué diferencia hay entre el avión y un ave? ¿Y qué usted respondió? Yo dije que la diferencia es que el ave la creó Dios y que el avión fue hecho por el hombre. Wow. Entonces, vean acá, pero esta muchacha no tiene problema mental. El mismo médico dice, me da una inyección y me mandan hacia la casa. Bueno, en el transcurso con lo que me indican aquí en Barahona, con la gota, con lo que me indican para que yo proceda, porque para ello yo tenía problema mental, recuerdo que mi hermana me lo daba, y la primera que me dio, yo sé que me dio un ataque inmediatamente, porque yo no tenía problema mental ni enfermedad. ¿La pastilla le dio un ataque? Una gota. Una gota. Una gota. Porque eran 3 medicamentos en una, incluso me indicaban pastillas de presión, y yo no tenía problema de presión. Todo tipo de medicamentos, el enemigo lo que quería era matarme, porque todo tipo de medicamentos me lo indicaban, y realmente no era que yo tenía problemas, sino que realmente era el propósito del enemigo para destruirme. Wow. Ya en ese proceso, ¿cómo se va desenlazando todo? ¿Cómo le seguían dando la pastilla a todo? Cuéntenos. Bueno, mi hermana me daba la pastilla, y incluso me daba esta galleta a mí, porque yo no entendía lo espiritual. Wow. Y me decía, se subía arriba, tú tienes que beberte la pastilla, el medicamento, tú no puedes estar así. Y se me subía encima, mi marido se quitaba de ahí porque veía el abuso que ella hacía conmigo. Y siendo así, yo estaba ya en una cama, acostada, me tenían que bañar, me tenían que dar la comida, porque yo no me valía de sí misma por la situación que yo estaba pasando. Y yo recuerdo que yo así como estaba oraba, ella me decía, ¿qué tanto que tú oras? ¿Qué tanto que tú oras? Yo le decía que, aunque yo tenía mi mente confusa, pero yo tenía que orar, aunque yo pensaba que ya Dios no me escuchaba por lo que había acontecido, por todo lo que yo hubiese hecho, y el Señor no me escuchaba. Eso me lo administraba el enemigo, que Dios no me escuchaba. El enemigo te administraba que Dios no te escuchaba. Que Dios no me escuchaba por todo lo que había pasado. O sea, tanto por los cuadros que había quemado, por las cosas que hubiese hecho, por mandados que hubiese hecho de parte del enemigo, yo pensaba que Dios no me estaba escuchando, que ya Dios no me quería. Dios mío. Y siendo así, me pasa esto. Yo luego un tiempo en donde mi hermana en esa condición, había una pastillita que a mí me la daban. Cuando me daban esa pastillita todos los días, era realmente para que yo me dormía, duraba 2 días dormida. Yo no me daba cuenta ni cuando era sábado, ni cuando era domingo, ni cuando era ningún día. O sea, totalmente endrogada. Esto está terrible. Sobrenatural la vida de esta mujer. Dios mío, si usted está siendo edificado, escriba amén aquí. Sobrenatural. Dios cubra ahora mismo la gente que están viendo este video. Y cuando sucede esto, ya cuando me mudan a mi casa, yo me siento ya un poco bien. No fue lo normal, porque venían cristianos, mi hermana primeramente venían cristianos de otro lugar, para que esos demonios salieran de mi cuerpo. Pero ella iba no con la autoridad de Cristo, sino que el propio yo decían, yo lo voy a sacar. Y cuando vamos con una autoridad diciendo yo lo voy a sacar, no va a pasar nada, porque es que el Espíritu Santo es que saca los demonios, no somos nosotros como ser humanos, sino el Espíritu Santo. Cuando tú dices, Espíritu Santo, permite que ese demonio salga de esa persona, sale. Pero no diciendo, yo sé en el nombre de Jesús que va a salir. Wow. Porque hay personas que no son reconocidas en el mundo espiritual. ¿Por qué no son reconocidas en el mundo espiritual? Porque anda con el yo de que yo puedo sacar los demonios. No dejan que el Espíritu Santo entre para que pueda sacar un demonio. Estos son códigos de liberación.
Entonces, ¿qué pasa? En el momento que ellos van, no pasa nada. Oye, fueron 5 y no pasó nada. Seguí con lo mismo normal. Me dieron agua con aceite, todo lo que quisieron hacer. Yo voceaba y voceaba en el piso y no pudieron hacer nada. Así como se fueron, así normalmente. Recuerdo que también llegó un joven, estando yo acostada, estando en cama, llegó un joven y vi que me dijo, tú tienes que repetir conmigo, hacer la confesión. Ahí yo hago la confesión con el joven, la confesión de fe de nuevo otra vez. El joven viene y se va. En los días yo estoy acostada en el mueble de la hermana mía. Y cuando yo estoy acostada en el mueble de la hermana mía, literalmente como te estoy mirando a ti, yo veo el principado que me anda haciendo la guerra. ¿Vio el principado usted acostada? Acostada normal en un mueble, pero no estaba durmiendo, sino estoy con los ojos como te estoy viendo a ti. ¿Y le vio la apariencia? Sí, claro. ¿Qué tipo de apariencia? La apariencia que tenía era un hombre alto, tenía una capota negra. Y tenía los brazos cruzados así. Y cuando estaba cruzado así, no se me acercaba, pero me miraba normal. Yo quiero decir algo. El enemigo siempre te va a engañar y te va a engañar por la palabra. Porque él me engañaba por la palabra, me decía cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque si tú no te aprendes la palabra, los enemigos son fáciles de engañarte por la misma palabra. Recuérdate que cuando Jesús estaba en el desierto, es por la misma palabra que le hablaba a Jesús. Sí, claro. ¿Verdad? Pero Jesús también pudo por la palabra hablarle al enemigo. Sí. Vencer al enemigo, ¿verdad que sí? Entonces, también él me engañaba por la palabra. Entonces, una ocasión, cuando yo veo este hombre, a mí no me dio temor ni me dio miedo, porque ya bastante días tengo y bastantes meses tengo luchando con los mismos demonios. Pero a mí no me dio miedo. En los días ya que pasan donde mi hermana, veo entonces la mano del Señor. La mano del Señor como un proyectil me dice, cómete el rollo. Cuando me dice cómete el rollo era como cuando tú coges un papel que tú le pones como si fuera habichuelita, así, y tenía letra, pero la letra era escrita como papel mate. Sí. Y me dijo, cómete el rollo. Y yo no podía ver esa luz, era tan resplandeciente que cuando me puse el rollo en la boca, cuando me hizo así para comer, yo no podía así porque la luz era demasiado fuerte. Wow. Era como un proyectil. Tú sabes cuando tú no puedes mirar al sol, era como si fuera un proyectil. Dios mío. La mano del Señor. Y cuando me dice, cómete el rollo es la palabra. Sí. O sea, que por causa del conocimiento que me faltaba, el enemigo me estaba fueteando por la misma palabra. Mira cómo son las cosas. Y cuando hace esto, que me dice cómo este rollo, yo no en el momento, yo no lo estoy entendiendo que me dice cómo este rollo, porque yo soy nuevo en el evangelio, no tengo tanto tiempo, como le dije antes. ¿Qué pasa? En el trayecto, ya cuando yo me estoy poniendo un poquito bien, no tan bien, porque el enemigo lo que quería que yo me quitara la vida. Antes de venir a mi casa, mi hermana me regala, recuerdo, una chancleta nuevecita. Dios mío. Y cuando me meto al baño con la chancleta que me regala, el enemigo me dijo, con un cuchillo y quítate la vida. Wow. Espérate. El enemigo le dijo que tome un cuchillo y se quite la vida. Me quite la vida. Audiblemente escuchó, le ministró adentro. Me administró y me dijo, quítate la vida. Wow. Yo cojo la chancleta, así me la rompo, donde la tengo puesta, y mi hermana se enfureció. Abre la puerta. Mi hermana le da la puerta y abre la puerta. Y me dice, una chancleta que te la compré ahorita, no es posible que la chancleta tú la hayas rompido así, mira lo que tú hiciste. Pero no entendiendo ella que no era yo. Wow. Dios mío. Que no era yo lo que estaba aconteciendo, sino eran los demonios. En el momento que está aconteciendo esto en mi vida, sigue ocurriendo el tiempo, con los medicamentos que me indicaba el médico, el cual yo no tenía problemas de mental. Sí. A mí me traen abajo de esos medicamentos, no era que yo era libre todavía, pero me traen bajo esos medicamentos. Explique eso. Cuando me traen aquí debajo de esos medicamentos, en mi misma casa yo me ponía mal también. Empecé a ponerme mal, las piernas me temblaban como si fueran 2 gelatinas. Wow. Comenzaba con un espíritu de nervios, comenzaba los nervios, yo comenzaba a temblar. Ya el marido mío, cuando estaba acostado, sabía que me iba a dar algo, porque ya sabía cuando me temblaban la pierna, él decía, ya le va a dar lo que le da. A mí me temblaban las piernas, eran los mismos demonios que me habían enviado ese brujo, era la cualidad por el cual yo estaba en esa situación, que me temblaban las piernas. Luego, después me trasladan cuando me daba eso a las 2 de la mañana, me trasladaban de mi mamá para que pasaba la noche, y yo comenzaba a vocear, ahí comenzaba a hacer lo que era.
en la situación que yo estaba. Mi mamá lloraba porque me veía en esa situación. Mi niña estaba chiquita como de 6 años y surgía viendo mi familia la circunstancia en la cual yo estaba pasando. Wow. Por esa situación, que es una situación fuerte. Mi esposo lloraba viendo la situación. Bueno, ya era un trayecto que era tan frecuente que yo decía que yo no iba a tener evangelio, que yo me iba a salir porque ya yo no aguantaba ya la presión de esos demonios haciéndome la guerra diariamente. Pero yo decía esto y un día invité a los hermanos que vayan conmigo a la iglesia. Fueron unos cuantos a hacer un silicio conmigo, recuerdo. Y no aconteció nada, sino que fuimos y oramos y todo eso, recuerdo. Y cuando salimos de la iglesia, en el momento que salimos de ya del silicio, al otro día volví a mi casa y volvía y pasaba lo mismo que siempre pasaba. Siempre ponía en el mismo estado, los nervios, me ponía a vocear y lo mismo me sucedía. Y recuerdo que llegó una persona especial, que es mi madre espiritual, que se llamaba Disturbidi. Llega aquí a la comunidad, ella es nacida y criada de aquí, pero ella llegó ese día porque el Señor la hubiese mandado aquí a Batey 5. Y cuando ella llega, le dicen el estado en que yo estoy. Cuando le dicen el estado en que yo estoy, ella se pone a orar por mí, no físicamente, sino orar por mí, pidiéndole al Señor que le revelara qué era que yo tenía, porque yo estaba así. Cuando yo me encuentro con ella, que ella viene de la capital, me dice, ay, mi hija, vamos a hablar. Ella me dijo, vamos a hablar. Yo le dije, sí. Ya yo no comía, yo estaba que ya yo no comía. Yo me puse flaquita, porque yo no comía en la situación que yo estaba. Para mí no había comida, para mí no había bañarle, para mí no había nada. A mí había que hacerme todo. Y ella me dice, ven, hoy tú te vas a comer la sopa, porque vamos a hablar. Ella me sienta donde mi mamá en el día y me da una sopa, recuerdo ese día. Pero ella estaba peleando conmigo ese pleito, para que tú veas que la carga de uno también es la carga del otro. Sí. Y ella comienza a pelear el pleito también por mí. Mientras yo estoy en la trayectoria, yo le digo, ella es mi madrina, pero también mi madre espiritual, me dice, ay, sierva. Y yo, señor, sierva, yo quiero salirme del evangelio, que yo no aguanto esto. Y ella me dijo, ay, mi hija, ahora es que viene lo bonito, me dijo. Wow. Ahora es que viene lo bonito, ya me dice. Y yo le dije, ¿cómo así? Dice, sí, ahora es que viene lo bonito. Y pues ella comienza a conversar conmigo. Y me dice que cuando venga un demonio hacia mí, yo tengo que decirle que la sangre de Cristo te consuma. Yo le pongo un candado a la puerta y boto la llave. Ella me dijo que yo le dijera cuando viene un demonio hacia mí, que yo le dijera esa palabra. Cuando yo me da esta palabra, esta clave en la noche, yo estoy acostada tarde de la noche. Ese demonio viene tarde de la noche a visitarme otro demonio que me enviaron. Y yo recuerdo que cuando yo digo esa palabra, ese demonio de arriba del zinc, cuando leí la palabra, ¡pam! Iba rodando y cayó por allá, por la otra casa. Cuando yo dije la palabra, para que tú veas que la sangre de Cristo tiene poder. Wow. Y puede libertar. La sangre de Cristo. Cuando se manifestó ese demonio y usted dijo la sangre de Cristo, cayó. Ahí cayó, ese demonio cayó por allá. Porque fue a atormentarme arriba de la casa de mi mamá. Wow. Incluso impíos estaban testificando eso el otro día, que oyeron eso, que retumbaba por ahí dándose golpes. Los impíos escucharon. Escucharon. Oye lo tremendo que estaba pasando. Porque la persona que me estaba haciendo la guerra no era cualquier brujito. Era un brujo que vino de ahí, vino de Haití. Y que vino a construir aquí. Un brujo que vino a hacer sus rituales. Pero mi hermano me da siendo profeta y él no era cristiano en ese tiempo, pero él se había apartado y me dijo una palabra. Y la palabra que me dice, para que tú veas la profecía y que lo que Dios habla y lo que el Señor dice lo cumple. Y él me dijo, cuando vine de donde la hermana mía me dijo, cuando tú llegas a Batey 5, la gente va a tener que huir. Dios mío. Por favor. Cuando mi hermano me dice esta palabra, que cuando yo llegué a Batey 5, las personas van a salir huyendo. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo, porque los dones son irrevocables. Sí. Cuando mi mamá espiritual ya, viendo mi trance y lo que me estaba aconteciendo, ya ella iba, como su casa y la de mi mamá quedaba al frente, ella iba a pelear el pleito por mí. Iba conmigo, leía un salmo, ella cantaba y el Señor hacía el trabajo y yo inmediatamente me sentía tranquila, como hacía David con Saúl cuando cantaba. Sí. Y se calmaban los demonios, así pasaba conmigo, los demonios se calmaban, ya yo estaba mejor. Y así venía el transcurso. Ya así habían pasado 5 días después de 3 meses. Oye, después de 3 meses pasaron 5 días.
en tormento, en llanto, en dificultad. Wow. Cuando sucede esto, que ella está orándole a Dios todavía por mí, orándole a Dios por mí, orándole a Dios por mí, porque yo estaba peleando 2 pleitos. Ese era uno y la de mi casa era otra. Eran 2 pleitos en sí que yo estaba peleando. ¿Qué pasa? Que ella habla con el Señor, viendo ya que ese demonio ya estaba cogiendo territorio en mí, ya estaba pasado de lo que estaba haciendo en mi vida. Me tenía a mí como un títere. Porque yo era nueva, como te dije ahorita, no tenía como estando fundamentada en el tiempo de ahora, en el tiempo que yo estaba. Y ella fue otra vez, leía la palabra y hace lo mismo, y así duró aproximadamente 4 días en lo mismo, orándole al Señor por mí, cogiendo propósito y así y así. Y recuerdo que nada, vino ella, el Señor la mandó y le dijo: Señor, hoy va a ser el último día que yo voy a ir. Ya ese demonio se le acabó el relajo, así con esa autoridad ella habló y dijo: Señor, ese va a ser el último día que yo voy a ir a hacer esa oración por ella. Ya yo no voy a orar más. Cuando me da esto, que me dice eso, inmediatamente ella va otra vez de nuevo. Su mamá no quería que ella saliera porque tú sabes que le tiene miedo a los demonios. Claro. Y no quería que ella saliera. Pero decía: sí, yo tengo que salir, porque ella se sentía que yo era parte de su familia porque ella desde pequeña siempre me había criado, me había tenido, y siempre desde pequeña me había suplido las necesidades que yo no tenía siendo una jovencita, un vestido que no lo tenía, una cinta que yo no tenía, ya me sabía comprar algo que era artificial, pero me lo compraba. Sí. ¿Qué pasa? Que ella le oía lo que me estaba pasando, y cuando ella va ese último día, que le dice esto al Señor con autoridad, que va a ser el último día que ella va a ir, que ella no va a volver más, que ese demonio se le acabó el relajo. Cuando ella vaya, ella me toma, que ya a las 2 de la mañana volvió ese demonio y me dijo que yo no puedo salir, que me va a matar. Pues mi esposo me llevó arrastrando para donde mi mamá. Y cuando me lleva arrastrando para mi mamá, que ella sale, que ella me oye los gritos, tanto mi mamá, lo mismo que la misma gritería, yo no dejaba a los vecinos dormir. Los vecinos decían que ella estaba cansado, que yo estoy loca, que había personas cristianas que no creían que yo tenía ese problema, pensaba que era otra cosa mental que yo tenía. Personas que tenían fundamento en Dios decían eso. Sí. Pero no entendía que lo que yo tenía era espiritual, no era físico. Claro. Porque si hubiese sido físico, con los medicamentos que a mí me dieran, yo tenía que solucionarme o estar tranquila, y no era problema mental, sino espiritual. Por eso debemos nosotros entender, cuando nos está pasando a un hermano un problema espiritual, tenemos que saber si es físico o si es espiritual. Claro. O preguntarle: Señor, ¿es espiritual lo que le está pasando a ella? O eso es físico, porque también hay problemas que son de médicos. Para eso también el Señor permitió que los médicos existan, ¿verdad que sí? Claro que sí. Cuando ella ya va, el último día a orar por mí, que ella me toma, ya eran las 2 de la mañana. Cuando salí de ahí eran las 2 de la mañana, cuando me atacó, ya lo que volví me atacó. Y cuando yo me asomo que voy, yo veo dos pencos, 2 brujas que se apiaron cerca de mi casa, que fueron 2 patos grandes. Yo decía: oh, Dios mío, esos pencos patos. Yo lo miraba así, decía: vámonos. Mi esposo me decía: no, yo no voy. Ya como niña chiquita, así a esa hora de la tarde de la noche, correr con mi esposo, ante mi mamá, fue algo un poco difícil, y una hora peligrosa, como la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. ¿Por qué usted dice que es una hora peligrosa? Es una hora peligrosa porque recuerda que también a esa hora es que las cosas malignas andan en los aires. Esa es la hora, digo, aquí en Batey 5 antes decían que se respetaba, ¿verdad? Porque se respetaba esa hora aquí. A esa hora, claro, porque habían brujas, porque habían gente que se convertían en chivo, porque habían personas que se convertían en perros y cosas así. ¡Wow! Y se respetaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego allí ya de mi mamá, que ella oye mi grito, inmediatamente ella va y ora por mí otra vez y comienza a clamar a Dios en voz en cuello. Comienza: Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy tú vas a hacer el milagro. Hoy, Señor, tú la vas a libertar. Hoy yo sé que tú vas a obrar en ella, Señor. Y tomó agua y me sentó en una silla y comenzó a pasarme la mano en la cara. Y comenzó, porque hay gente que le tiene miedo con una persona tan endemoniada, pero sí. Ella no me tuvo miedo porque Dios pensó que yo estaba endemoniada. Ella tomó agua, de una vez me sentó y comenzó a declarar sobre mí y comenzó a estar esos demonios: Señor, hoy tú los sacas, hoy fue el último día, Señor, hoy tú los sacas. Y comenzó a reclamarle al Señor, y inmediatamente yo sentí que cuando ese demonio me soltó, yo quedé como si fuera una goma. Wow. Ella comenzó a pelear por usted en el mundo espiritual. Exacto. ¿Y usted sintió que cuando la soltó el demonio? Quedé como una goma. Ya no tenía fuerza.
Ya yo estaba así, templada, sin fuerza. Y cuando el Señor comenzó a hacer milagro en mi vida, cuando ella me da esta palabra, yo dije, yo pensaba que en mi vida yo estaba perdida, porque podía estar andando como esos locos que andan ahí en la calle. Sí. Que yo sé que hay muchos y que lo ven así y no son ellos que quieren, sino están atados por el demonio. Wow. Personas que lo ven esas personas que están así, que dicen que están locos, pueden estar poseídas por una brujería, pueden estar atados por un problema, o puede ser que alguien le ha hecho algo. Y yo les recomiendo a esas personas que no maltratan, que oren por esa persona que están en esa condición en cual yo tuve. Y inmediatamente el Señor hizo el milagro en mí. Y la gloria es para Dios, que cuando ella ora por mí, el Señor hace el milagro poderoso sobre mí. Y yo soy libertada, pero no soy libertada completamente, pero quedó un vacío en mi vida. Sí. Quedó como que yo tenía en mi mente como lejos, como que no, mi sentido, yo no estaba consciente de mi sentido, como que yo estaba con mi mente vacía, atónica, como que yo tenía como si fuera una gente que tenía un trastorno mental. Yo quedé con secuela de eso en el principio, cuando me sucede esto, pero pasa algo que recuerdo, que después que el Señor me liberta en ese trance, la tierra tembló un 7 del 2007. La tierra tembló un 7 del 2007. Del 2007. Ahí era que usted estaba pasando esa situación. Sí, ese ya era mi trance de saliendo del proceso. Claro. Y cuando la tierra tiembla un 7 del 2017, recuerdo que ella me dijo a mí, ven para mi cama y arrodíllate ahí, dile al Señor que te renueve tu mente. Y yo sé que el Señor lo va a hacer. Y ahí yo me puse de rodillas. Y cuando me pongo de rodillas, inmediatamente yo veo que cuando la tierra está temblando, porque hay gente que se asusta, y ella no se asustó, sino le digo, dile al Señor que renueve tu mente. Y ahí comencé, Señor, renueva mi mente, yo quiero ser nueva. Yo le decía, yo me siento así, y comencé a hablar con el Señor y vi que el Señor hizo el milagro en mi vida. El Señor fue haciendo hasta que ya yo me sentía bien, ya los nervios no me daban, ya yo me sentía totalmente, completamente bien. ¿Qué tan poderosa es la oración? Ahora, hay una pregunta importante, que era por lo que usted estaba pasando todo eso espiritual. Para usted, me gustaría saber esto, que usted, una mujer espiritual, para usted, después de pasar todo ese proceso, ¿la depresión es un demonio o es algo natural? No, es un demonio la depresión. Es un demonio porque hay personas que están pasando por ese proceso de la depresión y no quieren orar, tal vez por su familia o por un esposo que ha tenido otra mujer. Hay muchas causas por las cuales la persona le puede dar una depresión. Pero eso es un demonio que se apodera del cuerpo de esa persona porque haya, como decía ahorita, haya una brecha, porque nosotros le abrimos una puerta al enemigo. No el enemigo que nos abre la puerta, nosotros que le abrimos una puerta al enemigo, le abrimos ese acceso y el enemigo entra a nuestra vida. Dios mío, poderoso. Entonces, ¿qué pasa? De que tú le abriste esa puerta al enemigo, inmediatamente el enemigo entra y hace de ti porque vio que hay una brecha. Wow. ¿Cuál es brecha? Le podíamos abrir nosotros al enemigo, la puerta que le podía abrir. Cuando tú hablas una mentira, ahí mismo tú le abriste una puerta al enemigo. Ahora es difícil sacar ese demonio de mentira o de fornicación o de ira o de contienda. Es difícil ahora sacar ese demonio, la cual tú le abriste la puerta para que entre a tu vida. Wow. Después de todo eso, usted pasa toda esa... Me gustó cómo dio la respuesta. Después que usted pasa todo eso, ¿no la ha visitado ningún espíritu para atormentarla y eso, o querer sacarla? Bueno, mayormente me ha visitado ese espíritu mental. Dardos mentales. Mental. Yo he sentido que me han dado con piedra, que me han dado tiros. Literalmente orando, lo he sentido. Wow. Y cuando yo he sentido esto, que me han dado esos dardos que me han dado, he tenido guerra tan fuerte que un día recuerdo que cuando me comenzó a dar estos dardos mental, yo tuve un día que ir a la iglesia y fui llorando en el altar. Y recuerdo que un hermano había llegado. Y yo le dije, ay, ora por mí, que yo siento que ya yo no puedo más, no siento que no puedo, ven. Y el hermano vino y oró por mí. Pero una de las cuales podemos librar la guerra mental, una es, cuando tú sientes esa guerra mental, coge un audífono, busca canciones cristianas y comienza a escuchar canciones cristianas. Y comienza a cantar en el espíritu ahí. Porque es la única, y orando al Señor, porque la única forma que tú puedes librar esa guerra mental es así. Porque es algo tan fuerte que tú puedes cometer un error, te lo puedo decir. Sí. ¿Y qué pasa? Durante ese trayecto, después que yo paso ese trayecto de mi vida,
que yo vivo en una casa, el cual yo no sé la descendencia de mi casa, porque yo vivo en una casa, la cual no sabía, la cual compré, pero no sabía. Después que salgo del trayecto, yo me acuesto y recuerdo que delante de mi cama, literalmente, no durmiendo, varón, sino literalmente viene un demonio y me hace así, en el pelo. Yo digo, pero ven acá, ¿qué pasó ahí? Dios mío. Con una uña, varón, me hizo así. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Yo estoy asustada porque no era normal, pero en mi casa había un calientazo fuera de lo natural, que tú te metías dentro de la casa, tú decías que era un horno, porque no era normal. Yo decía, Dios mío, pero eso no es algo normal que en mi casa hay. No puede ser que esté así. Yo le estaba orando al Señor, ya trayendo de mi trayecto, orándole a Dios que por qué mi casa estaba así y por qué me estaba pasando eso en mi casa. Cuando sucede esto, que le estaba orando al Señor, la sierva, la misma que oró por mí, la misma sierva que oró por mí, que era la misma de espiritual, me dice que el Señor le dijo a ella, orando por mí por esto, el Señor le dijo a ella que yo realmente hay algo en mi casa, el cual me han enterrado ahí. ¿Por qué? Porque el sitio donde yo estaba, era donde yo vivo, ese terreno era de un brujo. Y el brujo lo había preparado para que la mujer tampoco, donde yo estaba, viviera ahí, en esa casa. Wow. ¿Y qué pasó durante ese trayecto? Que yo estoy ahí, que la casa se siente así de una manera, no aguantamos, ya tarde en la noche teníamos que echarnos agua porque no aguantábamos el calor, porque era algo horrible. Y yo decía que es lo que estaba pasando, pero el Señor le dijo a la sierva, le dijo, ¿tú estás dispuesta a bregar con espina y con mierda seca? Literalmente decía esta palabra. Y ella dijo, sí, yo estoy dispuesta a bregar con lo que hay. Y cuando ella está orando, yo también estoy orando. Ella dice que vamos a hacer un retiro un sábado. Y yo estoy orando. El mismo día del retiro, el Señor me confirma en una visión que tuve. Y el Señor me dice a mí, tú verás en una visión lo que va a pasar ahora. Tú verás lo que va a suceder, lo que va a pasar ahora. Cuando me dice esto, inmediatamente yo me pongo, Dios mío, ¿qué será lo que va a pasar? Me pongo atónica, ¿qué es lo que va a acontecer? Dios. Llegan los hermanos en el momento, en el instante, tanto de rodillas, peleando el pleito que había dentro de la casa. Y cuando estamos todos de rodillas, inmediatamente la sierva ve una visión y me dice, y ahora lleva un ángel que llegó a tu casa. Wow. My God. Y llegó con un hacha a sacar lo que estaba en esa casa tuya. Había una botella dentro de la casa enterrada. Pero, ¿eso fue en visión o literal la sacaron? En una visión que ella tuvo. Cuando el ángel llegó a sacar la botella. Y el ángel sacó la botella. La botella. ¿Y qué pasó después de ahí? Ese demonio la amenazó a ella. ¿Y qué le dijo? Le dijo que no se meta conmigo. Que no se meta conmigo, que ya no tiene que, eso es lo que él tiene que hacer él, no, que no se meta conmigo. Y él le dijo, tú no tienes nada que ver con ella no te pertenece. Wow, Dios mío. O sea que la amenazó a ella, le hizo una amenaza literal, le dijo que no te apures. Porque cada vez que tú peleas por alguien en el mundo espiritual, hay persecuciones. Así mismo es. Y cuando le dice esto, que estamos orando, ella comenzó y ungió la casa, le dijo, sal. Tú no tienes parte ni suerte en este hogar, sal de este lugar. Y inmediatamente ese demonio cogió y salió de mi casa. Inmediatamente salió. Porque ya el Señor vino, mandó ese ángel a hacer el trabajo que tenía que hacer en mi casa, después de ese mismo proceso que yo tuve. O sea, tapan dos procesos en uno dentro de mi casa. Y se fue la calentura que había. Sí, sí. Y la calentura que ustedes sentían era algo literal. Algo literal, normal, nadie podía estar ahí adentro, pero era como cuando tú coges un horno que lo semicalienta. Para que vean cómo lo espiritual puede gobernar lo natural. Exactamente, exactamente. Eso pasaba. Y cuando ellas oran, que ungen el lugar, en mi casa había una oscuridad fuera de lo natural. Aunque hubiera bombillo, se veía esa oscuridad en mi casa, que no era como normal. No se sabe esa oscuridad. Espérese. Aunque había bombillo encendido por todo, sí, había una oscuridad. Una oscuridad. Se veía esa oscuridad dentro de la casa. ¿Por qué? Por lo que había enterrado. No, la gente tiene que escuchar esto. Así es. Inmediatamente cuando sucede esto, viene comenzamos a ungir, a cantar para el Señor, a leer la palabra.
Ya el Señor dio la palabra que iba a hacer algo, porque ya el Señor me lo había dicho antes de que iba a libertad, ya el Señor había dado la palabra. Entonces ahí tomó agua, tomó aceite, leyó la palabra y comenzó a ungir mi casa entera. Inmediatamente que después que ungió mi casa, ya mi casa comenzó a ser diferente. Wow, terrible. Ya yo no sentí ese caliente que sentía, la oscuridad se fue de mi casa, de mi hogar, y el Señor libertó mi hogar por completo. Desde que el Señor libertó mi hogar por completo, ya no se sentía esa influencia que había en mi casa. La gloria Ese demonio también tuvo que salir. Y ya para cerrar, ¿y qué pasó con el brujo? Bueno, sí, es qué bueno que tú toques ese tema. Sí, yo quiero, la gente que está ahí también quiere saber. Pregunte ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues la profecía que yo le dije ahorita, que mi hermano dio, y dijo que cuando yo venga a Batey 5, las personas van a tener que salir huyendo. Cuando yo vine a Batey 5, que el Señor ya hace el trabajo que va a hacer en mí, que yo recién llegué a Batey 5 con el momento, ¡pam! El brujo comenzó a hacer un ritual. Hizo un hoyo, mató a una persona y la metió adentro, y también realmente metió unos chivos adentro, un sacrificio que hizo ese día, y ahí descubrieron que ese cuerpo estaba ahí adentro. Y o sea, había más cuerpos ahí también que el cual sacaron. Sacaron más cuerpos de ahí, de ese lugar, de donde estaba el brujo, porque no fue algo normal. Entonces, entendiendo que el que se mete con un ungido de Jehová tiene problemas. Y yo pude comprobar todo lo que el Señor había dicho de mi vida, porque un día llegó un evangelista de la capital y no me conoce. Y él dijo, abre ahí. Y me apuntó así, me dijo, por cuanto él se ha metido con un ungido de Jehová, tendrá problemas. Y cuando me dice la palabra, inmediatamente yo veo que ahí viene la policía, se regó la policía en ese lugar, sacó el muerto de un hombre que había de Barahona que tenía su empresa y mató a aquel hombre en sacrificio, le debía mucho dinero. Y él pensaba que también iba a reinar en ese lugar. Y sacaron el muerto y sacaron también el chivo que había en ese hoyo enterrado, donde estaba ahí. Encontraron muchas cosas allá adentro, hasta que él lo metieron preso. Parte de ellos, de los que estaban en compinche, también salieron huyendo. Y desde ese momento ya Batey 5 fue otro, porque también ahí habían serpientes, pudieron sacar serpientes que habían dentro de unos tanques. ¿Serpiente viva, muerta? Viva, la cual la mantenían con arroz, con comida ahí adentro. Había unas guantas que mataron y hay una que se fue huyendo, sucesivamente así, pero... Terrible. Terrible. Ese hombre estaba terrible, tenía sus demonios ahí en unos tanques. ¡Wow! Esto se puso serio. Se puso serio. Y realmente ahora él está preso, porque el que se mete con un ungido de Jehová tiene problemas. Y ya ahora él no puede hacer nada ahí en ese lugar, porque nosotros pensamos que en un lugar de nuestra comunidad, del sitio que vivimos, el diablo puede reinar. Donde hay cristianos que verdaderamente le sirven a Dios por completo, no puede reinar el enemigo. ¡Wow! Eso es así. Dios mío, tremendo ungida. Dios bendiga a esta mujer de Dios. Amén. De manera especial, ha sido una honra, un honor. Yo creo que la gente tiene que compartir este video. Este video tiene que andar al mundo. Usted tiene que darle like. Contenido como esto que usted ve está hablando de sus experiencias espirituales, pero sobre todo estamos resaltando el poder de Dios, que es más grande lo de Dios que lo de las tinieblas. Ungida, hago una oración por esa gente que están ahí. Amén. Antes de hacer la oración, quería decirle a todo el público, a todo el que pueda ver este video, que realmente se acuerden que el Señor puede libertar. Wow. Y que puede sanar, así como el Señor me sanó a mí y me libertó, así puede sanar a muchas personas. Y tengo otros videos después más adelante que tengo más testimonio antes que contar. No ahora, sino después, la segunda parte de otro testimonio. Vamos a hacer algo, ungida. Vamos a hacer algo. Si la gente quiere una segunda parte con esta mujer de Dios, usted escribe aquí, queremos la segunda parte. No importa, ella está en Batey 5, aquí, la parte del sur de República Dominicana. Amén. Nosotros nos volvemos a trasladar aquí. Pídalo usted ahora mismo, ore por ello. Amén, vamos a orar por todo el que nos ve. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos honra.
Gracias. En esta hora, Espíritu Santo de gloria, yo te pido, Jehová, que todo el que pueda escuchar este video, que lo pueda ver, Jehová, de los ejércitos, pueda ser libre, Jehová, pueda entender que tú libertas, que tú seas, Dios mío, que tú eres el que hace todas las cosas, Jehová, que tú eres el que tiene el poder de crear, de hacer, de levantar, de restaurar vida, Espíritu Santo de Dios, que así como tú lo hiciste conmigo, Jehová, te pido, Señor, que tú lo hagas con personas que están en la misma situación que yo, Jehová, personas que creen que tú no lo puedes libertar, personas que creen que la idolatría, Dios mío, puede más que todo, y la idolatría no puede, sino tú, Señor, que tiene el poder para libertar, para sanar y para restaurar vidas, Señor. Guarda todo el que ve este video, cúbrelo con tu sangre y con tu manto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Amén. amada mujer de Dios. Amén. Ha sido un privilegio tenerle Amén. aquí en esta plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Estamos Amén. teniendo una temporada del mundo espiritual. La gente sabe que nos caracterizamos por la prédica, pero creemos que era necesario hablar del mundo espiritual, Amén. pero con personas que sean reales, Amén. no testimonios falsos, sino gente que la espiritualidad le brote por los poros. Yo sé que esta mujer de Dios, la gente ha podido ver y ha podido percibir que es alguien que carga el reino. Así Amén. que le invito a suscribirse, activar la campanita de notificación y dele muchos comentarios a esto. Y si quiere una segunda parte con esta mujer, dígalo, despídase de su gente. Amén. Dios le bendiga a todos y le guarde. Mi segunda parte será otro testimonio muy poderoso. Vamos, ¿de qué trata la segunda parte? La segunda parte se trata de las personas, de las mujeres que tienen muchos años que no pueden quedar embarazadas y le están pidiendo un bebé al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué será eso? Bueno, porque hay personas que no tienen fe, pero personas que el único que da hijos se llama Jesucristo. Dios mío, es un testimonio sobrenatural. Amén. Dios le bendiga. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.